Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Estamos en nuestro Facebook, en donde estamos. Tiene el mismo nombre que nuestro programa. Ese es el dominio de nuestro Facebook, en donde estamos. También por X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Ahí tenés el material editado. No salimos en vivo, no estamos ahora simultáneamente saliendo en vivo por YouTube, sino que luego se editan todos estos espacios, estos bloques quedan editados en un trabajo que realiza Mariana Peralta. También tenemos nuestra web, que es libertas.uy, un trabajo impecable del licenciado Santiago del Pino respecto al sistema de mayorías y cómo puede comprometer la mera formalidad del sistema de mayorías, comprometer los contenidos de nuestra democracia. Ahí está el problema. En su momento daremos una nota sobre ese asunto. Trataremos de especificar estos puntos, qué es el contenido y qué es la forma en la democracia. Hay muchas premisas democráticas, inclusive ya suenan a modo de consignas, como la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, es la alternancia en el poder, pero básicamente tiene un principio que la fundamenta y que es una característica, junto a estas que acabo de decir, que es un sistema de mayorías. La democracia es un sistema de mayorías para construir poder político, a nivel nacional, a nivel regional. Inclusive distintas instituciones en el ámbito privado también juegan con las mismas reglas democráticas a través del sistema de mayorías. Es decir, es en definitiva eso, una tecnología o un sistema para construir poder político, que está basamentado, ¿sí?, en principios, y esos principios fueron nutridos o fueron, digamos, aportados por la filosofía liberal, como por ejemplo todos esos conceptos que dije: libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de prensa, la libre disposición de las partes en los contratos, tema que manejamos en el programa, en el bloque anterior. Es decir, cuando se habla de un sistema, por ejemplo, de libre contratación, se está hablando de que hay una libre disposición de la voluntad de las partes que se integran a conformar ese contrato o a constituir ese contrato. Ese contrato tiene vínculos, establece efectos vinculantes, pasan a ser, digamos, ley para esas partes las cláusulas de ese contrato una vez perfeccionado, una vez que ambas partes lo firmaron, llegaron a ese acuerdo contractual. Bueno, se establecen ahí entonces obligaciones, derechos y obligaciones, como así lo establecen nuestras leyes, así lo establece nuestra Constitución. Tienen una naturaleza muy similar a la de esa relación vincular, a ese vínculo del contrato entre derechos y obligaciones. Por eso muchos autores hablaron de la Constitución como un pacto fundacional, una especie de primer contrato, contrato que fundamenta a una nación, a un Estado, respecto a qué, bueno, a todos los principios que rigen para la garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades, y los principios que rigen también desde esas libertades para las obligaciones. Es evidente que los gobiernos de Frente Amplio en todo esto que estoy diciendo son un fracaso, porque no responden a los principios republicanos democráticos de nuestra Constitución, no responden a la representatividad democrática que la Constitución nos dice, y son fracasos por todos lados, fracasos, como decíamos, en materia educativa, en materia económica, financiera, en lo que hace a la ética del gobierno. Han sido el gobierno de la corrupción. Se instaló el narcoestado, con un estado productor de marihuana que vende, produce y vende marihuana. Es decir, ya es un narcoestado productor. A su vez, el delito incrementó exponencialmente. La seguridad pública desmejoró de modo notorio durante esos gobiernos del Frente Amplio, donde se dio la crisis de la seguridad pública, crisis educativa, crisis de la seguridad pública, migración del campo a la ciudad por el gran problema económico. Es impresionante lo que ha sucedido en el Frente Amplio. Vamos a buscar más ejemplos, a ver si por acá encuentro, pero tenemos varios, inclusive a nivel de la Intendencia, que hace 34 años que la gobierna el Frente Amplio.
Bueno, a nivel de intendencia es impresionante lo que pasa, ¿no? Con esto de las ciclovías, con el incremento de las tarifas. A los montevideanos se nos incrementó la tarifa de la contribución inmobiliaria, es decir, la tarifa es el precio que tiene un servicio o tiene una obligación, en este caso la obligación de pagar la contribución inmobiliaria, de contribuir con nuestro inmueble, ¿a qué? Porque esa es la idea de una contribución inmobiliaria. ¿Para qué? ¿En qué estamos contribuyendo? ¿En fiestas como Montevideo o Cosquín Rock? ¿En qué? ¿En fiestas electrónicas donde también se venden drogas y se instruye a los que van para que tomen mucha agua porque se venden anfetaminas, metanfetaminas, qué sé yo, cantidad de drogas derivadas de los opiáceos, donde se consume mucho alcohol, se fuma marihuana? ¿Contribuimos para qué? ¿Para estas ciclovías? ¿Para estos espantos que no tienen ningún resultado, que no son necesarias? ¿Quién circula hoy por 18 de julio en esa ciclovía que es solo un tramo por la mitad de la avenida? Al centro de la avenida principal de la ciudad hay una ciclovía. ¿Para qué? ¿Qué función cumple? Ninguna. Evidentemente para los bolsillos de Carolina Cose, seguramente, y de quienes realizan esos negocios. Bueno, ¿para qué sirve, no? La ciclovía. Acá tenemos una imagen en la Rambla, porque también pusieron ciclovía en la Rambla, y ahí está, días de lluvia, nadie. Cuando llueve, cuando hay días muy feos, ¿quién va a estar en una ciclovía? Nadie. Los autos otra vez utilizando los pocos carriles que hay, porque nuestras calles además se caracterizan por ser finas, son angostas, son muy angostas. Fíjate vos que de un lado tenés uno, dos, tres carriles y del otro lado también tres, nada más en la Rambla, digamos en la avenida costanera de Montevideo. Bueno, a un carril lo usan para que sea ciclovía. ¿Ves ciclistas ahí? Nada, nada. Y si acaso fuera un día soleado, esa ciclovía, donde ahí no pueden circular autos, ¿qué pasa cuando si hubiera un accidente en el mar? ¿Cómo se acercan las ambulancias y los cuerpos de salvataje? Porque es ciclovía, tampoco se pensó eso. Bueno, yo decía la otra vez, ¿hay estadísticas del uso de las ciclovías? La cantidad de montevideanos que utilizan esa ciclovía para demostrar, por ejemplo, estadísticamente si es necesario o no. No, no hay. Se demuestra también, se transparentan los contratos. ¿Contratos de qué son? ¿Con quiénes? Tampoco, no sabemos nada. Bueno, otro fracaso total. Con el Frente Amplio fracasa el país. Con el Frente Amplio fracasa el país porque no les interesa la transparencia administrativa, no les interesa la ética republicana, porque no son republicanos, son socialistas comunistas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ellos van a vivir en la pobreza? No, ellos no. Ellos son amigos del capital. Ellos son enamorados de tener dinero. No son pobres, pero sí necesitan un país pobre, un país con gente intelectualmente pobre, culturalmente pobre, y por supuesto económicamente pobre, porque si vos sos pobre intelectualmente, culturalmente, y vas a ser pobre económicamente, a no ser que robes. Entonces ahí también, ahí comienza el gran problema, el flagelo del delito. Ese delito que es absorbido por grupos de narcotraficantes que precisamente necesitan a esos ejércitos de menores de edad, por otra parte, inimputables, esos menores por los cuales batalló tanto la doctora Goyeneche, quien se decía era independiente y resultó ser un tremendo cuadro del Partido Comunista, un ñoqui dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo, como la cantidad de ñoquis que metió ahora Carolina Cose porque se comprometió con su amigo, el expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, de cuidar a sus amigos, a sus guardaespaldas, con el dinero nuestro. Los metió a todos dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y hay más, ¿no? Cantidad se metieron ahí en la Intendencia, hasta los que perdieron la posibilidad de ser diputados y senadores, que viven toda la vida de ser zánganos como diputados y senadores, de ser parásitos del Estado, parasitan el Estado, acomodándose, cayendo como el gato, siempre bien parados, y ahí cayeron en la Intendencia. Por ejemplo, Michelini está ahí adentro, y también está Ferreri. ¿Se acuerdan de Ferreri, el director de la DGI? Está dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo. Carolina Cose, la que decía que había que cuidar los dineros públicos.
la que nos gastó 3 veces más con el Antel Arena fuera del giro de competencia cuando era presidente de Antel, fuera del giro de competencia de Antel. La Constitución no permite que Antel pueda crear estadios de básquetbol o estadios multimodales. Bueno, lo hizo, se fue del giro de la competencia, con 14 observaciones del Tribunal de Cuentas, pero el fiscal Machado dijo que no encontró ningún ilícito. La Constitución dice que en desobediencia de las recomendaciones o de las advertencias del Tribunal de Cuentas, si acaso se denuncia esa actitud, esa gestión administrativa fuera del orden de competencia o fuera del giro de competencia, según advierte el Tribunal de Cuentas, es delito, dice la Constitución. Configura un delito. Claro, porque desobedece a la Constitución, por ejemplo. Desobedecer la Constitución es tan grave como un delito grave. Eso lo dice el artículo 93. Me parece que no lo entendieron los senadores de la República y los senadores de este gobierno cuando los ediles de la oposición al gobierno municipal de Carolina Cose elevaron la acusación a la Cámara de Senadores por la desobediencia que Carolina Cose estaba manifestando respecto a los artículos 284 y 285 de la Constitución de la República. Y cuando la Junta Departamental eleva la acusación de un intendente por desobediencia de la Constitución, el artículo 102 dice a la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público. Así nomás te lo dice. A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos por 2/3 de votos del total de sus componentes. ¿Qué quiere decir este artículo 102? Que era de perogrullo, era automático, era obligatorio, era preceptivo el juicio político que le reclamó la Junta Departamental mediante la acusación a la intendente Carolina Cose. No se ajustaron al artículo 102. En nuestro país hace tiempo que estamos violando todas las disposiciones constitucionales, sea en actos legislativos o sea en actos administrativos, como en este caso. Y el artículo 93 precisamente dice que el juicio político corresponde por violación de la Constitución, por violación de la Constitución u otros delitos graves. Es decir, o cuando se viola la Constitución o se cometen delitos graves. Eso está diciendo. Después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa. Impresionante, ¿no? Bueno, el fracaso de la República Oriental del Uruguay, el fracaso institucional, el fracaso legislativo, el fracaso en seguridad pública, el fracaso en gestión pública, en servicios públicos, el fracaso económico, proviene de todas las desavenencias, de todas las inconductas legislativas, administrativas y, por supuesto, éticas de los gobiernos del Frente Amplio en conjunción con la oposición de aquel entonces que permitió este tipo de legislación inconstitucional y a su vez siendo gobierno acometieron como senadores con esta inconducta desde el punto de vista constitucional porque no llevaron a cabo un juicio político que es obligatorio y se reservaron, no sé de qué fuente del derecho nuestro, no sé desde qué fuente productora de legitimidad de esa actitud de senadores, se reservaron el derecho de sopesar, de evaluar si le iban a hacer juicio político o no. No tienen que evaluar nada, no pueden hacer eso, no pueden evaluar una acusación. La acusación una vez recibida tienen que transformarla en juicio político, dice la Constitución. Una vez que se recibe la acusación, en este caso de la Junta Departamental, deben hacer el juicio político. Se convierte en juicio político. ¿Por qué? Porque le da peso, tiene una lógica esto, le da peso al contralor de la Junta Departamental respecto al Ejecutivo del gobierno departamental. Le da ese peso de contralor porque nuestros poderes tienen límites y esos límites también están siendo controlados por otros poderes. El control de los poderes,
el contralor de los poderes entre sí y el límite de los poderes es lo que nos da las características de una democracia representativa republicana. Si no, no somos una democracia representativa. No están respetándose, no se están representando todos estos mandatos y estas atribuciones que da la Constitución de la República a nuestros poderes del Estado. En este sentido, no asumió el poder que la Constitución le da el Poder Legislativo. No asumió el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores, no asumió las prerrogativas, las atribuciones y el poder de control que le da, precisamente haciéndose eco de una acusación de la Junta Departamental para llevar adelante un juicio político ante ese intendente que ha sido acusado por la Junta Departamental. Eso es fracaso político. Todo eso es fracaso político. Y la población se va dando cuenta. Y en tanto pasan estas cosas, no se está moviendo la aguja en un sentido positivo en cuanto a ver un país que comience o que haya comenzado hace tiempo a encauzarse y a entrar en los carriles racionales de una república democrática, sino que estamos viviendo un sistema despótico, un sistema de corporaciones políticas, de acuerdos políticos, de pactos no dichos a la opinión pública, de pactos tácitos, que donde las papas queman, donde ahí están las estructuras vitales del Estado, no se cumple con ellas. No se cumple con actos administrativos que prescribe la Constitución. No se cumple con actos legislativos según prescribe la Constitución. Todo eso proviene del fracasón del Frente Amplio, pero del cual son cómplices los integrantes de aquella oposición que hoy integran el gobierno, y entre ellos el presidente de la República, que a su vez compromete a senadores a hacer estas cosas, como cuando le quitaron los fueros a Penades, no correspondiendo que se los quitaran, porque no obedecía eso al artículo 114, a la hipótesis del artículo 114 de la Constitución de la República. Los fracasos del Frente Amplio son muy grandes, pero son contagiosos. El Frente Amplio, como fuerza socialista, es, al decir de Mujica, es un virus, es la enfermedad del capitalismo, es la enfermedad de la democracia representativa liberal. Son una enfermedad, pero son precisamente una enfermedad contagiosa, muy peligrosa. Todo eso, para mí, representa el Frente Amplio un peligro para nuestra democracia, para nuestras garantías, para nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos subjetivos. Es una amenaza para con nuestros derechos subjetivos, nuestros derechos adquiridos, nuestra estabilidad jurídica, nuestras garantías como ciudadanos, y no tendría que volver nunca más al poder ejecutivo, al poder del Estado, pero se sigue coqueteando y mucho con esta fuerza nefasta vinculada a la Internacional Comunista del Foro de San Pablo. Vamos a una pausa.